Vamos a ir a nuestro texto bíblico esta mañana, Efesios capítulo 5, versos 6 al 11. Estamos compartiendo la segunda parte del mensaje que comenzamos la semana pasada, el contraste absoluto. Segunda parte, daremos lectura a los versículos mencionados. En el nombre del Señor dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Un pequeño recordatorio, hermano, de lo que vimos la semana anterior, en los versículos 3 al 5, dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Y decíamos la semana anterior que eso es un énfasis no en los pecados de índole moral, ¿no? Ahí se está refiriendo de manera bien directa a esa inmoralidad, a esa impureza, a esa avaricia que era muy propia del contexto de los Efesios y, según reflexionábamos la semana anterior, es también propia de la cultura actual. Viene a ser también un pecado que nosotros vemos en distintas manifestaciones dentro de las iglesias aún, lamentablemente, pero también fuera de ellas. Es la normalidad. Y la palabra al final, en el verso 3, nos decía como corresponde a los santos. Es decir, estas cosas no se deben ni mencionar porque eso es lo que corresponde a los santos. Se han desviado en pos de la mentira, no conocen la verdad, son estudiosos de la verdad, tienen la historia a su favor, pero han decidido desobedecerla. Hace poco tuve la oportunidad de entrevistar en el programa radial a un pastor presbiteriano y él me decía que él se siente mucho más, en algunos aspectos al menos, se siente mucho más cercano a un buen hermano pentecostal que a ciertas iglesias históricas, porque son las iglesias históricas las que están abrazando este tipo de doctrinas, ¿no? En cambio, un buen hermano pentecostal cree en la Escritura como fue dada. Y si dice que esto es pecado, es pecado. En cambio, esas iglesias históricas, no todas, hermanos, no estoy generalizando, no todas, pero sí algunas, están tergiversando el texto bíblico para acomodarlo a la sociedad, para acomodarlo a la cultura. Son estos promotores de palabras vanas en los tiempos de Pablo, ¿no? En los tiempos de Éfeso. También hoy los que existen en la actualidad promueven un cristianismo que abraza el pecado como hábito de vida. Esos son palabras vanas. Dice el texto, ¿no?, que la ira de Dios viene sobre ellos. Leemos en Romanos 1:18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Suena un poco a nuestros oídos difícil de aceptar esto de la ira de Dios. ¿Cómo si Dios es amor puede tener ira? Bueno, primero quisiera decir qué no es la ira de Dios. La ira de Dios difiere de la furia, que generalmente apunta en dirección con un enojo violento, de repentinos arrebatos de cólera. Hablamos de eso hace algunas semanas atrás. En el ser humano, la ira es una emoción comúnmente asociada a la pérdida de dominio propio que resulta en actos caprichosos. Se expresa normalmente por motivos egoístas. Eso no es la ira de Dios. Cuando el Nuevo Testamento menciona la ira de Dios, se está indicando una manifestación de la final venganza de Dios, o como aquí, de la misma a que está manifestándose en la actualidad. Dice, se revela. Algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una manifestación de la ira de Dios que puede ser actual, pero va a haber una ira de la manifestación final.
en el día del juicio. Hay en el retrato bíblico manifestaciones de la ira de Dios en determinados contextos. Por ejemplo, en medio del diluvio, ¿sí? El diluvio fue una manifestación de la ira de Dios contra el pecado, Génesis 6 al 8. La destrucción de Sodoma y Gomorra, en Génesis 19, también una manifestación más de la ira de Dios. Las plagas de Egipto, en Éxodo capítulo 6 al 12, otra manifestación de la ira de Dios. Y las copas de ira de Apocalipsis 16. En cada paso la Escritura muestra que estas manifestaciones de ira tienen su origen en el cielo. Es Dios el que mora en los cielos, quien descarga la ira sobre los perpetradores de la impiedad y la injusticia. Ese es un comentario de William Hendrickson. Cuando el apóstol habla de la ira de Dios, está señalando que Dios no es pasivo en relación al pecado. Lo que decíamos antes, de manera distinta. Dios no es pasivo en relación al pecado. El término ira de Dios indica una posición firme y efectiva de Dios hacia el mal. Más que emoción, la ira es una actividad divina, la resistencia de Dios al pecado. Dios puede manifestar su ira, como les decía antes, en el tiempo presente, pero lo hará sin lugar a dudas, de manera final en el juicio final. Dice John Stott, la ira de Dios cae sobre ellos, comenzando ahora y culminando en el día del juicio. Los hijos de desobediencia, iglesia, los falsos maestros, predican un tipo de evangelio light, un tipo de evangelio aceptable, que no reforma la vida del hombre, no cambia al hombre. Es un evangelio que no cambia al hombre. Quieren los beneficios de la salvación, pero no el resultado de ella, que es una vida santa. Estas palabras vanas ofrecen eso, los beneficios de la salvación, pero no el resultado de ella, que es una vida santa. Separan justificación de santificación. Y la Biblia nos enseña que el hombre que es justificado por Dios empieza de manera inmediata a ser santificado. No podemos separar la justificación, el hecho de haber sido considerados aptos delante de la presencia de Dios en virtud del sacrificio del Señor Jesucristo, de la santificación. El estar apartándonos del pecado para obedecer a Dios. La indicación apostólica y autoritativa frente a este tipo de personas y mensajes es clara. Por tanto, verso 7, no sean partícipes con ellos. No sean partícipes con ellos. ¿Cómo entendemos la expresión no sean partícipes? Recordemos que en un tono similar la semana pasada explorábamos que respecto de los pecados de impureza sexual, el apóstol decía no corresponde a los santos. Respecto del lenguaje pecaminoso, el apóstol decía que no era apropiado. Y ahora añade en relación a quienes pervierten el Evangelio que no participemos con ellos. Esto no puede ser una especie de llamado al retiro de la iglesia del mundo, ¿no? O sea, finalmente la mentira está tan diseminada, está tan viralizada, que la única manera en que nosotros no participemos con la mentira es comprándonos un terreno todos, vendiendo nuestras cosas y irnos al cerro a vivir juntos. No es eso, el no participemos con ellos. No se refiere a eso. Porque si nosotros hiciéramos eso, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio entonces? ¿Cómo vamos a llamar incluso a personas que están en errores doctrinales como este al arrepentimiento? Estamos aislados de los demás. Por lo tanto, el no participar no es un no participar en manera absoluta. Tiene ciertos matices que nosotros debemos entender. Es claro que lo primero, según el contexto, es a no recibir las enseñanzas. Y es importante lo de la enseñanza, hermano, porque toda enseñanza deriva en una práctica. ¿Sí? Por lo tanto, una mala enseñanza va a derivar en una mala práctica. Y esa era la enseñanza mala, de palabras vanas que estaba en este contexto, enseñando que el Evangelio acepta el pecado como forma de vida. ¿Se dan cuenta? Ahora, es claro eso que yo les decía recién. No tenemos que participar ni en las malas enseñanzas o en las vanas enseñanzas y tampoco en la manifestación de esas enseñanzas. Dice John Stott, porque si compartimos sus prácticas, como se le advirtió a Lot en Sodoma, corremos el mismo riesgo de compartir su condenación. ¿Sí? ¿Se acuerda de la historia de Lot, no? Lot estaba ahí en Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá John Stott?
Si compartimos las prácticas, como se le advirtió a Lot en Sodoma, vamos a correr el mismo riesgo de condenación. Usted sabe lo que pasó con Sodoma y Gomorra, ¿no? Fue eliminado, producto del pecado que había allí. Hablamos la semana pasada de este nuevo tipo de humor cristiano, ¿no? Íntimamente relacionado a un evangelio liviano. Pues bien, cuando nosotros nos recreamos y nos reímos con las cosas que dicen, es también una forma de participación. Cuando nosotros vemos estos humoristas de hoy y nos recreamos y nos reímos con ellos, es una forma de participación también que debiésemos desechar. Y así toda forma de participación, hermanos, que nos vincule, que nos pueda influenciar, debiésemos nosotros ejercer discernimiento para apartarnos. El segundo punto es la diferencia entre las tinieblas y la luz, los versículos 8. Dice, todo el párrafo juega con el rico simbolismo de la oscuridad y la luz. La oscuridad representa ignorancia, error y maldad. Eso es la vida pasada del cristiano, ¿no? Y la luz representa la verdad, la rectitud. Eso debe ser presente en la vida del cristiano. Lo primero que dice el verso 8, porque antes ustedes eran tinieblas. No dice que estábamos en tinieblas. ¿Se da cuenta? Dice que éramos tinieblas. En Efesios capítulo 2, verso 2, nos retrata un poco esto. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo pasado, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esencialmente, hermanos, dice un autor, no éramos buenas personas que se habían salido del camino. Por naturaleza éramos oscuridad. Y esto nos lleva de nuevo a la manera en que Pablo describía su condición anteriormente en la carta, como muertos en vuestras transgresiones y pecados, 2.1 de Efesios, sin tener esperanza y sin Dios, 2.12. Esa es la oscuridad en la cual todos nosotros estuvimos algún día, sin Cristo. Éramos oscuridad. Esa era nuestra condición pasada. Y es el énfasis también del texto, recordarnos que esa era nuestra realidad pasada, no presente, sino pasada. Y de hecho el texto mismo dice, pero ahora son luz en el Señor. Tampoco dice que andamos en luz, dice que somos luz en el Señor. Pero somos luz en Cristo. No somos una luz por energía propia, por iniciativa propia. Somos luz en cuanto estamos unidos a Cristo. Solo en virtud, dice un autor, solo en virtud de esta unión con Cristo se ha producido este cambio decisivo y monumental de identidad. Tú y yo tenemos, iglesia, una nueva identidad. Aquí se está ocupando la figura de la luz, somos luz. Dice que en los capítulos anteriores hablamos que somos un nuevo hombre, ¿lo recuerda? Y así la Escritura ocupa distintos símiles para dar cuenta de esta nueva realidad espiritual que nosotros tenemos. Podemos llamarlo nosotros de manera clara hoy día, tenemos una nueva identidad. Tenemos una nueva identidad, pero mire, escuche esto. Dice, sin embargo, esta nueva identidad aún no ha terminado de manifestarse de manera final. Ahí se está refiriendo al proceso de la santificación. Tenemos una nueva identidad, pero en la práctica hay cosas que aún debemos seguir ajustando, ¿sí?, a la imagen del Hijo de Dios. Ahora están en una conexión dinámica con Él. Recuerda este pasaje en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay un contraste entonces claro entre las tinieblas y la luz. Habla del pasado y del presente que ahora debemos vivir en el Señor. Antes eran tinieblas, entonces no era extraño vivir en el pecado o en las manifestaciones de pecado que hemos visto en la semana anterior. Pero ahora ya el asunto ha cambiado, eso es parte del pasado. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versos 14 al 15, dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ocupando el mismo término. ¿O qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con el incrédulo? La amonestación es muy similar a la que estamos examinando esta mañana. Ahora son luz en el Señor. Esas tinieblas representaban el pecado
inmoral, en el lenguaje pecaminoso, en la avaricia, en la participación de las palabras vanas. El contraste ahora es una vida santa, una vida apartada para Dios. El texto añade más, dice, ahora son luz, y reafirma Pablo. Entonces, anden como hijos de luz. Hemos examinado una y otra vez este término, ¿qué significa andar? Andar no es algo esporádico, no es algo puntual. El andar define un estilo de vida. ¿Sí? Andar es más que solo venir al servicio el día domingo y luego ya me olvido. No, andar es un estilo de vida que permanece en mí siempre. Debemos andar en ese sentido como hijos de luz. Romanos 13:12 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas, iglesia. Desechemos las obras de las tinieblas, esas obras que hemos examinado, y vistámonos con las armas de la luz. Como que el apóstol Pablo aquí en este verso 12 nos está diciendo que no es tiempo para estar jugando. La noche está avanzada, el día está cerca, el día en que las cosas se van a consumar. No hay tiempo para, perdónenme la redundancia, no hay tiempo para perder el tiempo. Tenemos que desechar las obras de las tinieblas de nuestras vidas. No importa el grado en las cuales estén. Algunos dicen, pero yo no soy tan mala persona. No, pero tu estándar es Jesucristo. Mi estándar, el estándar de la iglesia de Cristo es el modelo de Cristo. Verso 9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Pablo nos describe más específicamente en qué consiste este de andar como hijos de luz. Y nos habla de un fruto. ¿Se da cuenta? De un fruto. El resultado es toda bondad, toda justicia y verdad. Cuando usted siembra una semilla, usted espera que el resultado de esa semilla sea el fruto que usted plantó. Mi hija Grace hace poco plantó girasoles y no esperábamos que crecieran tomates, esperábamos girasoles. De la misma forma, quienes han nacido de Dios manifestarán un fruto espiritual de acuerdo a su nueva naturaleza. Y eso habla de santificación. Si de verdad somos hijos de luz, entonces andaremos en bondad, dice el texto. ¿Qué es la bondad? Muy escuetamente, pero muy acertadamente, Warren Wiersbe dice, bondad es amor en acción. Una cosa es el concepto de amor, del cual podemos hablar y escribir libros, pero aquí la bondad es el amor aplicado. Cuando tú y yo somos bondadosos, somos personas que amamos en la acción, en el acto. La justicia, por otro lado, significa la rectitud de carácter ante Dios y rectitud ante los hombres. Somos personas que buscan la justicia delante de Dios primeramente y en consecuencia también delante de sus semejantes. Y finalmente el concepto de verdad, donde ambas cualidades están basadas en la verdad, tanto la justicia como la bondad, lo cual es estar en conformidad con la palabra y la voluntad de Dios. Eso es la verdad. La semana pasada veíamos lo que no corresponde a los santos, lo que no es apropiado como uso de lenguaje. Ahora vemos de manera clara cuáles son las características que sí deben manifestarse en nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos, amados hermanos, ¿somos conocidos por este fruto? ¿Somos conocidos por el fruto de bondad, de justicia y de verdad que hay en nosotros? En Gálatas Pablo ocupó también esto del fruto como un término. Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. No está el texto describiéndonos a los mejores cristianos o a los cristianos más espirituales. Está describiéndonos a los cristianos nacidos de nuevo, que tienen el Espíritu, y por lo tanto, si tienen el Espíritu, deben también tener este fruto. De manera natural debe tener el fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Muy similar a lo que estamos viendo esta mañana.
De nuevo, bondad, justicia, verdad, son frutos de Dios en nosotros. ¿Andamos como hijos de luz nosotros, amados hermanos, en nuestros trabajos, en la universidad, con nuestras familias? ¿Quiénes manejamos? ¿Andamos manejando como hijos de luz? O muchos cuando se les atraviesa un vehículo o hay alguien que hace una imprudencia, se le olvida que es hijo de luz en su lenguaje, por ejemplo. O cuando tiene que hacer un reclamo. ¿Usted se comporta como un hijo de luz? ¿O usted va a hacer el reclamo y los que están del otro lado del mesón temen? Tenemos que ser hijos de luz 24/7, hermanos. 24/7. En toda bondad, justicia y verdad, dice el texto. Finalmente, el último punto, disciernan y actúen. Disciernan y actúen. Verso 10, lo primero que dice, examinen qué es lo que agrada al Señor. Examinar es comprobar. La palabra griega es dokimazo, que es comprobar, discernir y aprobar lo que es agradable al Señor. Esta palabra en el original era la palabra utilizada para probar los metales, la pureza de los metales. Se hablaba de dokimazo, entonces se hablaba, qué sé yo, de la pureza de la plata o del oro, y esa era la palabra que se utilizaba para saber cuán puro era ese metal. Ahora el texto nos está diciendo que nosotros tenemos que examinar lo que agrada al Señor. Otra vez el texto nos pone bajo responsabilidad. ¿Quiénes tienen que hacer este examen? ¿Quiénes tienen que hacer esta prueba? Nosotros. Y a nosotros muchas veces nos gusta que otros hagan las cosas, pero no queremos nosotros mismos ir a la palabra del Señor. Queremos que otros nos ayuden, que otros nos conduzcan, que otros... Sí, está bien, por eso Dios nos dio a la iglesia, pero también hay una responsabilidad personal, amados hermanos, de examinar, de comprobar lo que agrada al Señor. ¿Cómo examinamos lo que agrada al Señor? En el contexto es claro hasta este punto, ¿no? Hemos visto polos opuestos. Por un lado, la vida de pecado y su manifestación de tinieblas, y en otra vereda, la vida de los hijos de luz y su fruto en bondad, justicia y verdad. Es claro lo que agrada al Señor ahí. Usted no necesita ser teólogo. ¿Qué es lo que agrada al Señor allí? Que andemos como hijos de luz, en toda bondad, justicia y verdad. Romanos capítulo 12, verso 2. Y no se adapten a este mundo. Hemos hablado de eso, ¿no? De no adaptarnos, de que el mundo no nos infiltre, de que el mundo no nos permee nuestra cosmovisión, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. No es solo no adaptarnos al mundo o determinarnos no adaptar, eso está bien, pero hay que hacer más, iglesia, hay que transformarse mediante la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo nuestra mente se renueva? Mediante la verdad de Dios. No hay otra forma en que la mente de un cristiano se renueve sino es por la verdad de Dios. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Se dan cuenta? La voluntad de Dios va a tener este tránsito, va a ser buena, aceptable y perfecta, en conforme a lo que Él ha revelado, no conforme a lo que me dicen desde afuera. Y nosotros necesitamos ser transformados. Nuestra mente necesita ser renovada por la palabra del Señor. Lo que es agradable a Dios es que nos limpiemos de toda inmundicia, de todo residuo de las tinieblas y que andemos como hijos de luz, siguiendo los pasos de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, de manera más amplia, cuando quizás puedan existir dudas, ¿no?, respecto de lo que agrada o no al Señor, en una decisión que tal vez no es tan clara para ti. Nosotros necesitamos conocer la revelación escrita frente a decisiones que nos pueden parecer ambiguas. ¿Qué es lo que agrada al Señor aquí? Bueno, primero, tu respuesta tiene que estar conforme a lo que Dios ha revelado en la palabra. Segundo, tu respuesta tiene que traer gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, si va a traer gloria al nombre del Señor, los medios para ejecutar eso tienen que ser medios que glorifiquen al Señor y nunca medios pecaminosos. Es como decir, Dios me va a bendecir económicamente y, qué sé yo, voy a asaltar un banco. Imposible, eso no puede ser bendición de Dios. O como ocurrió con ese hombre que nombrábamos hace algunos domingos atrás, que Dios me va a traer una bendición y le depositaron
una millonada de plata y Dios me bendijo. No, eso no es bendición de Dios. Tú lo que tendrías que haber hecho es devolver ese dinero. De manera práctica, hermanos, cuando estamos, a lo mejor no sabemos, yo sigo buscando, sigo orando, sigo buscando en la palabra y no tengo claridad respecto de qué agrada al Señor de manera particular frente a una situación particular. Bueno, tenemos que orar, tenemos que pedir consejos. Pero lo que yo he visto con tristeza como pastor es que mucha gente, muchos hermanos piden consejos, pero piden consejos para reafirmar sus posturas. No piden consejos para obedecer o para tomarlo en consideración. Piden consejos para ver si lo que le va a decir el pastor afirma lo que él ya había decidido. Entonces, esa manera previa de venir a pedir consejos debe cambiar en nosotros. Si usted va a pedir un consejo, debe tener disposición a obedecer. Obviamente, siempre cuando el consejo sea un consejo equilibrado y sea un consejo consecuente con la verdad revelada de Dios, un reflejo claro de la voluntad de Dios y debe obedecerlo. Pero ¿qué sentido tiene, hermanos, que pidamos consejos para seguir haciendo lo que nosotros ya habíamos determinado hacer? No sirve de nada. Este examen que tenemos que hacer cada uno de nosotros respecto de lo que agrada al Señor nos va a llevar de manera directa a dos cosas. Primero, verso 11, y no participen, bien digo, en las obras estériles de las tinieblas. ¿Cuáles son esas obras estériles? Ya las vimos en el contexto cercano, la hemos repetido incesantemente. Inmoralidad sexual, lenguaje propio del pecado, avaricia, palabras vanas, entre otras, ¿no? Y luego, son obras estériles. Contrasta con el fruto. El fruto es algo que produce. Las obras estériles no tienen nada que, de hecho, estériles que no produce nada, son obras estériles. El contraste con el término fruto de luz. En Gálatas también, otra vez, Pablo utilizó el término obras para distinguirla del fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, note allí, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. La práctica del pecado pone de manifiesto quién soy yo verdaderamente. Estas son obras estériles, las que hemos leído en nuestro texto, las que ampliamos acá en Gálatas, de las cuales nosotros tenemos que alejarnos con toda intención y urgencia posible. Imaginemos el contexto de los efesios, ¿no? Ellos vivían en esta cultura, en este tipo de práctica. Debían, sin lugar a dudas, después de leer esta carta, tomar decisiones radicales. Y lo mismo es para nosotros hoy, hermano, tomar decisiones radicales. Todo lo que esté de nuestras posibilidades controlar para no participar en las tinieblas, tenemos que hacerlo. Y aquí yo me acordaba de lo que decía nuestro hermano Andrés el día miércoles. Es obvio de que si yo estoy en un trabajo y el contexto no es un contexto donde se hable santamente, yo tengo pocas posibilidades de cambiar ese contexto, salvo no hablar como ellos, salvo quizás en alguna oportunidad pedir cuando se te hable, que se te hable con cierto respeto, como tú tratas a los demás. Yo eso lo he hecho, en más de alguna oportunidad. Yo te pido que tú me trates como yo te trato, y yo no te trato con garabatos ni nada similar. Eso es lo más que uno puede, pero no vas a poder cambiar el contexto donde tú estás, ni tampoco abandonar el trabajo. Dicho eso, sí hay cosas que nosotros podemos cambiar, sí hay cosas que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, yo puedo decidir si participar en ciertas actividades recreativas en mi trabajo o no. Sobre todo cuando sé el contexto en que se dan esas actividades, que pueden ser ambientes más parecidos a las tinieblas que a la luz. Yo puedo también determinar con qué personas me voy a juntar o con quién voy a hacer amistad o no.
Eso yo también lo puedo controlar. Hay personas incrédulas que toleran bien nuestra fe. Usted puede conversar con ellos y la toleran bien. Pero hay otros que no. Hay otros que cuando tienen la oportunidad hablan en contra de Cristo, hablan en contra del Evangelio. Tú no puedes tener comunión, no puede haber comunión de los incrédulos con los creyentes. De Cristo con Belial, leíamos antes. Es por eso, hermano. No son pocos los casos que me ha tocado ver personalmente de cristianos o personas que estuvieron vinculadas al cristianismo, que por no cortar relaciones de amistad terminaron envueltos nuevamente en tinieblas, reincidiendo en prácticas que habían logrado controlar por muchos años. Muchos años estuvieron lejos, por ejemplo, de determinados vicios. Sin embargo, por darse ciertas licencias en amistades, se produjo el ambiente propicio para caer. Una cerveza no hace nada, dicen. Una cerveza no hace nada, y podemos estar de acuerdo, una cerveza no hace nada. 2 y 3 probablemente ya hacen algo. ¿Y qué hablar de 4, 5, 6? Ya estás pisando el límite con las tinieblas, o ya estás directamente en las tinieblas. Por eso que nosotros debemos ser muy cuidadosos, hermanos. El consejo personal, si Dios le sacó, por ejemplo, de un vicio determinado, hablemos del alcoholismo, usted no juegue con fuego. Usted aléjese lo más que pueda de cualquier tipo de bebida alcohólica. Y ese mismo principio aplíquelo a cualquier contexto del cual fue usted preso en su vida pasada como creyente. Y no le dé ventaja a Satanás. La otra dimensión o la otra cara de la moneda de comprobar lo que agrada al Señor será desenmascarar las obras estériles de las tinieblas. Dice el texto, sino más bien desenmascárenlas. Sacarles la máscara, ponerlas al descubierto. Podríamos decir en términos más contemporáneos, no las maquillen. No hagan lucir al pecado más tolerable o más amable o menos grave de lo que es. Desenmascárenlo por completo. El pecado debe ser llamado pecado. Por eso acá cuando la Biblia dice pecado no decimos error, no lo matizamos para que suene mejor a nuestros oídos. Si la Biblia dice pecado, tenemos que decir pecado, hermanos. No un desliz, no un error. Claro, suena más aceptable. Pero ¿sabe? Cuando yo digo desliz o error, eso me humilla menos. Me hace sentir menos culpable, menos responsable. Pero cuando yo digo tú pecaste o yo pequé, se recobra la dimensión porque el pecado es primariamente contra Dios. Entonces, suena distinto y diferente decir, perdóname, cometí un error. Es decir, perdóname porque pequé. Debemos hablar, iglesia, en términos bíblicos. Cuando la gravedad del pecado es tal, es necesario actuar en proporción. El que dice ser cristiano, pero vive en el hábito de los pecados, o está enseñando dentro del contexto de la iglesia doctrinas extrañas como estas, se resiste al arrepentimiento y cuando es invitado a hacerlo 1, 2, 3 veces, cae dentro de este acto que debemos hacer, que es desenmascarar las obras estériles de las tinieblas. Y un ejemplo que nos proporciona la Escritura es 1 Timoteo 5:20. Dice, a los que continúan en pecado, note, a los que continúan en pecado, gente que no se arrepiente, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. El contexto acá, si usted no lo recuerda, se está hablando de los líderes. No admitas acusación contra el anciano si no hay 2 o 3 testigos. Y bueno, si esos ancianos son sorprendidos y si hay los testigos suficientes, entonces aquí viene el verso 20. Bueno, si fue comprobado el pecado y continúa el pecado, esos ancianos deben ser reprendidos en presencia de todos, ahí habla en la iglesia local, para que los demás teman. Hay un ejemplo claro de desenmascarar las obras estériles. En otro sentido, hermano, el que vivamos en luz, en toda bondad, justicia y verdad, es
cuando tú vives de esta manera, es una evidencia a aquellos que no lo están. Es un testimonio consecuente de la fe genuina que va a poner en evidencia las obras estériles de las tinieblas. Personas que no viven en bondad, justicia y verdad se van a dar cuenta y sus obras van a ser expuestas también. Es otra manera de poder describir esto. Terminamos con esto, con la conclusión. El contraste, este contraste que fue el nombre de la predicación, que vamos a continuar la otra semana con la tercera parte, debe ser evidente, hermanos, debe ser manifiesto. Debemos poner atención a lo que escuchamos, las palabras vanas. Porque las palabras vanas, iglesia, encuentran en nuestra carne aceptación. Y podemos terminar justificando el pecado. Cuando alguien te dice una idea de que, bueno, el pecado no es tan grave, el pecado es tolerable. Sí, nosotros como somos pecadores y nuestra carne, sí, podemos terminar comprando esa idea y rebajando el estándar de Dios. Somos luz y esa luz se debe manifestar en toda la esfera de nuestra vida, bien digo. Mientras tengamos vida, en cada hora del día, tenemos que manifestar que somos luz del Señor. Oremos y demos gracias. Padre, doy gracias esta mañana por permitirnos abrir la Escritura y tener la bendición de compartir esta palabra. Son palabras que a lo mejor pocas veces un predicador escogería para predicarlas de manera voluntaria, pero es lo extraordinario de la exposición que tú nos has enseñado, Señor, en la expositiva, en la predicación expositiva, y es que el predicador debe predicar lo que viene. Y lo que ha venido ahora son estos pasajes que son, a lo mejor entiendo, algo incómodos de escuchar muchas veces, pero es tu palabra, es necesario que en medio de la sociedad en la cual nosotros hoy estamos, oigamos palabras como estas, Señor. Oigamos la predicación de estas verdades, Señor, para que no nos terminemos acomodando a la corriente de este siglo, Señor, sino que, como decía Romanos, seamos transformados, Señor, constantemente. Te damos gracias y te pedimos que tú obres en nosotros, no solo en la información de esta predicación, sino que en el poder de tu Espíritu y por el poder de tu palabra. Guíanos, Señor, a cambios profundos y permanentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.